segundo culto. El primero fue impresionante lo que el Señor hizo. A las 11 va a estar impresionante. No sé por qué Él me habló de este segundo culto. No sé si es que aquí hay corazones más expectantes de su poder, porque Él va a estar donde es celebrado, donde es añorado, no donde es tolerado. Amén. Amén. Bueno, las mujeres, levanten la mano, las mujeres de esta casa. El viernes predico en la red y la prédica se titula En mis alturas. En mis alturas. Así que venga, tráigase alguna mujer que la esté pasando difícil, porque aquí no, en la red no vamos a venir a llorar. En la red nos tenemos que empoderar. Amén. Y hay palabra para nosotras. Hay palabra para nosotras. Muy bien. Les cuento, no he dormido media hora. No he dormido media hora. Pasé adorando con este cántico. Espíritu de Dios llena mi vida. Y ya, no sé, a las 3 de la mañana, 4, yo le dije, bueno, Espíritu Santo, usted no me deja dormir. Pero usted, como no me deja dormir, va a hacer que yo me levante como que si yo hubiera dormido. Y estoy como que si hubiera dormido 10 horas seguidas. Alabo su nombre. Muy bien, estamos con la serie Conociendo al Espíritu Santo. Y tal vez usted diga, ¿por qué estas enseñanzas son como no son tan elevadas, o ya lo hemos hablado? Pues resulta que lo que nos dice la estadística es que el 70% de las personas que están viniendo son nuevas. No sé qué pasó con el restante de portadores, pero son nuevas. Entonces tenemos que empezar por lo básico. Amén. Ustedes entienden, ¿verdad que sí? Amén. De por sí la palabra del Señor es tan rica que usted puede hablar de una historia un año seguido con diferentes enseñanzas. Bueno, estamos en la serie Conociendo al Espíritu Santo y hoy vamos a hablar acerca del poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Muchas veces situamos la manifestación del Espíritu Santo únicamente o como por primera vez en aquel aposento alto. Pensamos que ahí fue la primera vez que se manifestó el Espíritu Santo, pero eso no es así. La manifestación del Espíritu Santo ha estado desde el principio de la formación de la creación. Ahí vemos al Espíritu Santo de Dios manifestándose. Génesis 1:1 dice lo siguiente, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios aquí, porque recordemos que Dios tiene diferentes nombres, es la palabra Elohim. Y Elohim es Dios en plural. Habla de Dios como muchos en uno solo. Cuando la palabra de Dios nos dice Elohim, está hablando del Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Elohim significa plenitud de fuerza. Vea qué lindo. Elohim significa plenitud de fuerza. Pero ya en el versículo 2 de Génesis 1, lo vemos nombrarse por uno de los nombres con que se conocía al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se conocía también al Espíritu Santo. Espíritu, la palabra ruach, y se conoce en hebreo como la ruach ha-kodesh, la ruach ha-kodesh, el Espíritu Santo o el Espíritu Santísimo. Y mire qué interesante, porque Espíritu viene acompañado por el pronombre él, pero ruach no se dice el ruach, se dice la ruach de Dios, porque resulta que ruach, espíritu, es una palabra que en hebreo
está en femenino, pero esa es otra enseñanza que después se las voy a dar. Y dice aquí en el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el Antiguo Testamento, la Ruach de Dios es el poder de Dios en acción, el poder creativo de Dios. Cuando hablamos del poder creativo de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. Y dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía. ¿Y se movió para qué? Para poner orden donde había caos. Le ordenó a las tinieblas que se tenían que ir. Y ordenó también que todas las cosas debían de estar en el lugar que le correspondían. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Pero ¿acaso no es esto lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Cuando llega a nuestras vidas, llegamos a Él con vidas en caos. Llegamos a Él con vidas desordenadas, pero entra Él y pone orden. Llegamos delante de Él en tinieblas, mas cuando llegamos a Él, las tinieblas se van porque viene la luz, y la luz y las tinieblas no pueden convivir. ¿Acaso Él no puso las cosas que tenían que estar en su lugar en nuestras vidas? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Lo vemos en la antigüedad, viniendo sobre hombres y mujeres. Y la primera mención que nos hace la palabra de personas que fueron llenas de su Espíritu Santo, nos la dan con los artesanos del tabernáculo, porque ellos por sí solos nunca hubiesen podido construir una obra que se diseñó en los cielos. Amén. Lo vemos actuando a través de los profetas del Antiguo Testamento. A través del profeta Elías, por ejemplo, vemos cómo Elías se para ante Acab y dice que por su palabra no va a haber lluvia ni rocío. Y efectivamente hubo una sequía de 3 años y 4 meses, el Espíritu Santo. Pero vemos también cómo por esa palabra Él decreta la lluvia, y lluvia es por el poder del Espíritu Santo. Vemos a un Elías resucitar un niño por el poder del Espíritu Santo. Y vemos también cómo declara que ni la harina ni el aceite iban a escasear. Luego vemos a un Elías tomando su manto, golpeando el río Jordán, y vemos cómo aquellas aguas se abren por el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en el profeta Eliseo, y lo vemos de una manera doble, porque eso fue lo que pidió Eliseo a su mentor, el profeta Elías. Y vemos que lo primero que hace el profeta Elías es tomar aquel manto, sinónimo del Espíritu Santo, y vuelve a golpear las aguas tal y cual lo había hecho su maestro. Y vemos cómo Eliseo, lleno del poder del Espíritu Santo, pide sal para ir a sanar las aguas que estaban enfermas. Vemos a un Eliseo hacer que una hacha flote. Lo vemos también sanando a Naamán. Vemos a un Sansón lleno de la fuerza, del poder del Espíritu Santo, que cuando venía sobre él con una quijada mató a 1000 hombres, y lo vemos con una fuerza descomunal. Vemos también el Espíritu Santo, ese poder en Gedeón, un hombre que se escondía lleno de temor, y vemos cómo Gedeón cambia por un varón esforzado y valiente. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo caminaba a la par de ellos, o venía sobre ellos en una oleada, para que ellos obtuviesen la victoria en alguna asignación especial. Pero hubo una excepción en el Antiguo Testamento, y aquella excepción fue el rey David. Mire qué interesante, mire qué lindo, porque aquí nos habla a nosotros
Vámonos a ir a Samuel, que me brinqué un poquito esto, pero vamos a ir a Samuel, que dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Dice: luego Samuel regresó a Ramá. Hay otra traducción que dice lo siguiente: el Espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Hay otra traducción que dice: desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Quiere decir que si con estos hombres el Espíritu iba y venía, hace una excepción sobre el rey David y dice la palabra que estaba siempre sobre él. Qué lindo que es saber que caminamos con el Espíritu Santo. Amén. Que nos acostamos con el Espíritu Santo y que nos levantamos con el Espíritu Santo, que desayunamos con él, que comemos con él y que cenamos con él. Amén. Espíritu Santo estuvo sobre David todo el tiempo. Estaba sobre David cuando tocaba el arpa, y dice la palabra que el espíritu angustiante salía del rey Saúl. Y yo me pregunté, ¿por qué si el Espíritu Santo estuvo siempre sobre David, por qué no vemos a David hacer un solo milagro? No vemos a David resucitar un muerto, no vemos a David provocar fuego del cielo, no vemos a David abriendo las aguas del mar. Y la respuesta es esta: porque el poder del Espíritu Santo no solamente se manifiesta en milagros, señales, prodigios y maravillas. David era el prototipo de una generación diferente que se iba a levantar como esos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. David representaba una generación que iba a tener celo y pasión por el Dios vivo. Y es que el poder del Espíritu Santo de Dios en David se veía en su corazón. Amén, en su corazón. Pero resulta que en el Antiguo Testamento hay un episodio que los estudiosos dicen que es una sombra, que es un prototipo, que es un vislumbre de lo que iba a ocurrir en aquel aposento alto. Estoy haciendo un poquito de historia para después meterme en la predicación. En aquel aposento alto. Acompáñenme por favor a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Una sombra de lo que iba a pasar en aquel aposento alto. Les cuento la historia. Moisés estaba cansado. Aquel pueblo renegaba y renegaba y renegaba. Se cansaron del maná y quisieron carne. Y ya Moisés no sabía qué hacer con ese pueblo. La carga era tan pesada con él que llegó un momento en que Dios mismo vio que Moisés necesitaba ayuda. Entonces le dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. No la llevarás tú solo, no la llevarás tú solo. En Moisés había suficiente influencia espiritual. Moisés estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, eso no es para que se lo quede usted, sino es para que lo imparta. Amén, para que lo imparta. Y el Señor le dice: llama 70 hombres. 70 es el número que me habla a mí de llevar el evangelio a todas partes, a todo el mundo. Y veamos la similitud con Lucas
10:1. Lucas 10:1. Aquí habla el Señor. Después de estas cosas designó el Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. También a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. En Números 11 vemos que el Señor le pide a Moisés 70, pero aquí ahora en Lucas, en el Nuevo Testamento, vemos también cómo Jesús designa a otros 70, les imparte poder. Los primeros 70, aquel poder era para que fuera visto solamente en el pueblo de Israel. Pero los otros 70, los de Jesús, era para que todas las naciones vieran el poder del Espíritu Santo en ellos. Aquellos 70 de Moisés, iguales a los de Jesús, serían poseídos por el Espíritu Santo, serían apartados por el Espíritu Santo, serían sellados por el Espíritu Santo. Y mire, me acompaña a Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Yo no sé si usted se puede imaginar aquella escena. 70 hombres profetizando. Muy probablemente la profecía fue acompañada con otras manifestaciones. Muy probablemente profetizaban cantando, muy probablemente danzaban. Muy probablemente aquello era una fiesta. Y fue tanto el poder que estuvo sobre ellos, que veamos lo que pasa en el versículo 26. Habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Dice, y profetizaron en el campamento. Fue tanta la manifestación del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu, que estos 2 hombres ni siquiera estaban con aquellos 70, únicamente estaban inscritos, estaban afuera, estaban en el campamento, no estaban en el tabernáculo. Pero hasta ellos llegó el poder del Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es como una onda expansiva. No solamente le llena a usted, sino llena a todos los que están a su alrededor. Me acuerdo de hace algunos años en la ciudad de Guatemala. Se había dado una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Habíamos como 12,000 personas. Nadie ministraba a nadie. Tenemos que aprender a depender de la ministración de su Santo Espíritu, no la ministración de ningún hombre, de ninguna mujer. Y me acuerdo que ya el congreso había terminado y salimos, pero la manifestación seguía. Y cuando nos dimos cuenta, gente que estaba en el parqueo estaba siendo tocada por el Espíritu Santo. Había gente adentro del recinto, afuera en el parqueo. De acuerdo que nosotros íbamos caminando y en el momento en que yo paso a la par de ellos, pero ni siquiera cerquita, como a 3 metros, yo cuando me di cuenta estaba en el suelo. Había tanto poder, que cuando el Espíritu Santo está así, a usted no le queda más remedio que caer. Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios está para manifestarse. Cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, es para que algo ocurra. Y yo le estoy creyendo a su Santo Espíritu que hoy algo ocurre aquí. ¿Quién dice amén? Amén. Qué tremendo. ¿Cómo recibo yo ese poder? La medida del poder que usted reciba va a estar determinada con su medida de fe. Bueno, me acuerdo aquellos días en que uno ministraba, ¿verdad?
Yo me acuerdo que muchas veces fui a ministrar a alguien y la persona estaba así. Y uno solo la toca, uno nadie empuja, ni pellizca, ni hace zancadillas. Y cuando la gente está así, yo le digo, chau, chau. No quiere, no quiere. Porque tampoco el Espíritu se hace rogar. Amén. ¿Cómo lo recibo? Por fe. ¿Para qué lo recibo? Para servirle al Señor. Él no le va a llenar a usted para que usted no haga nada. Él le va a llenar a usted para que todo Limón, todo Costa Rica, todo América sepa que hay un hombre y una mujer que están llenos de su espíritu de poder. Amén. Cuando los hombres y las mujeres están llenos de ese poder, no pueden pasar desapercibidos. Cuando la gente percibe el poder en usted, la gente se da cuenta que usted porta algo que no es natural. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, yo siento a la par de la gente y empieza a llorar. Y yo me quedo así. Espíritu Santo. ¿Por qué llora? Yo no sé. Yo me senté a la par suya y yo empecé a llorar. El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Para que otros vean lo que usted carga. Para que otros vean lo que usted tiene. Y que para que otros digan, yo quiero tener lo que ella tiene. Yo quiero tener lo que Él tiene. ¿Quién dice amén? Porque su poder no puede ocultarse. Y usted va a llevar ese poder a donde quiera que usted esté. Amén. Y la gente lo va a distinguir. Me acuerdo hace muchos años fuimos a un paseíto y queríamos ver delfines. Y nos montamos como en una panguita grande. Y se vino un problemón. El capitán nos dijo, siéntense, porque habían como dos corrientes. Pero a la par mía había una familia. Y la muchacha me empezó a pedir consejería. Y esa panga se hacía. Y yo, si usted tiene que perdonar, si usted tiene que amar, usted tiene que pedirle perdón. Y yo, Señor, si me muero aconsejando. Usted no se lo puede guardar. Eso es para ponerlo al servicio del Señor. Si usted quiere poder, es para que usted lo use para servirle a Él. ¿Quién dice amén? Vayámonos al Nuevo Testamento y acordémonos aquella última cena que se nos relata a partir del Juan 13, 14, 15, 16 y aún 17. Aquel momento en donde Jesús se despide de sus discípulos. Aquel momento en donde Él les anuncia su partida, pero les anuncia su partida con una gran promesa. Juan 14, 16 y 17. Uno de los capítulos más lindos de la Biblia. Yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe días laborales de 7 de la mañana a 2 de la tarde, porque 2 a 4 es la hora del café. ¿Qué dice la palabra? Siempre, siempre, 24/7. Él no descansa ni se cansa. No hay días feriados. Así que por favor deje de decir que usted está solo, porque esa es una ofensa al Espíritu Santo. Deje de decir usted, mujer, que usted no tiene quien la comprenda, quien la consuele, porque usted tiene un consolador para usted, su Santo Espíritu. Amén. Dice el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. Yo creo que ustedes lo conocen. Amén. Yo creo que Él vive en ustedes. ¿Quién dice amén? Y yo creo que ustedes saben que Él siempre, siempre, siempre está con nosotros. Así que un hijo de Dios nunca puede experimentar la soledad. Entonces, en un ambiente de zozobra, en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente de orfandad, porque así se sentían. Ellos habían vivido 3 años y medio con Jesús y habían visto su poder.
habían visto su poder. Y en ese momento, muy probablemente se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Se ha preguntado usted en algún momento de su vida, ¿y ahora qué? Porque yo sí. Decimos ahora qué cuando todas las puertas se cierran. Decimos ahora qué cuando nos quedamos sin opciones. Decimos ¿y ahora qué? Cuando ya no tenemos a qué o a quién recurrir. Decimos ahora qué cuando pensamos que todo ha terminado. Pero cuando usted dice ahora qué, Dios le contesta, ahora soy yo el que voy a hacer, ahora soy yo el que voy a abrir esa puerta, ahora soy yo el que te va a abrir camino, ahora soy yo el que te va a dar fuerzas como las del toro salvaje, para que continúes, para que sigas adelante, para que sigas teniendo fe, para que sigas creyendo, para que no abortes tu propósito. Ahora soy yo, ahora soy yo. Les habló de paz, les habló de gozo y les dijo, les conviene que yo me vaya. Y yo siempre me acuerdo cuando mis abuelitos decían, les conviene portarse bien. Yo siempre me portaba bien. Si no, pregunten a Tiata, yo siempre me portaba bien. Solamente así más jovencita que, bueno, pero chiquitica siempre me porté bien. Le conviene. Y cuando nosotros nos decían, le conviene, era porque había una recompensa mayor. ¿Quién se acuerda de eso? Levante la mano. ¿Verdad que sí? Le conviene que se porte bien. Le conviene que haga caso. Pues Jesús, eso era lo que le estaba diciendo a sus discípulos. A ustedes les conviene. Yo he estado con ustedes por un tiempo, pero el que viene estará siempre. Y esto se los vuelve a asegurar en Hechos 1 del 4 al 8. Hechos 1 del 4 al 8. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan profetizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Porque en realidad ellos todavía no habían entendido. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero, y aquí cambia la conversación. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y dice la palabra, hasta los confines de la tierra. Mire qué tremendo, mire qué linda esta promesa. Esto es una afirmación. Sí, porque sí, recibirán poder. Es una afirmación, es una promesa de Dios para su iglesia, y Dios cumple sus promesas. Poder. Y es que generalmente solo relacionamos ese poder con los milagros, señales, prodigios y maravillas. Generalmente relacionamos ese poder cuando el agua se abrió, relacionamos ese poder cuando de una manera sobrenatural el Señor se manifestó. Y si bien es cierto, los discípulos recibieron ese poder, es más, fueron más allá, estuvieron en el tercer nivel. El tercer nivel de una iglesia es cuando y mayores cosas que las que yo hice harán ustedes, dice el Señor. Vemos cómo Jesús sanaba imponiendo manos, orando, y en alguno que otro milagro usó técnicas sorprendentes. Vemos cómo Jesús sanaba cuando le tocaban su manto, pero cuando Él se va y les deja el poder, vemos cómo los discípulos sanaban con su sombra,
con su sombra. Eso no lo hizo Jesús. Vemos cómo los ciegos recibieron vista, los paralíticos recibieron sanidad de sus piernas, los cojos, quiere decir esto, que donde no había hueso, empezó a crecer hueso. Vemos cómo Pedro resucita a Dorcas. Los vemos caminando en ese poder sobrenatural. Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes desde otra perspectiva. Número uno, Jesús nunca dijo que el poder empezaría en ese momento. Como hemos dicho anteriormente, el poder del Espíritu se ha visto presente desde el principio de la creación. Y lo vimos poner orden, pero vimos el poder del Espíritu Santo abrir las aguas. Vimos el poder del Espíritu Santo trayendo maná del cielo. Vimos el poder del Espíritu Santo sacando agua de la roca del pedernal. Eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios, porque es el poder de Dios en acción y es el Dios creativo. Lo vimos también cuando resucita a Jesús de entre los muertos. El poder de la resurrección. Ese poder está disponible en usted. Ese poder está disponible en mí. Entonces, ¿por qué no resucitamos muertos? Porque no tenemos fe. Yo tengo testimonios de muertos resucitados, pero no lo hacemos porque sencillamente no tenemos fe en ese poder que Él nos ha dado. Este poder aquí, ustedes lo saben muchos no. Es la palabra dunamis, que significa dinamita. Quiere decir esto, que el Señor a usted le dio dinamita. Ay, usted es peligroso, usted es peligrosa, usted tiene dinamita, y la dinamita abre camino donde no hay. Amén. La dinamita hace que nosotros podamos entrar donde antes no podíamos. Usted es dinamita, usted tiene dinamita, usted porta dinamita. Entonces, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pero esta palabra dunamis se deriva de una raíz dunamai. Y dunamai significa ser capaz. Ser capaz. Lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos es que ustedes van a ser capaces. Y este es el mensaje que yo traigo el día de hoy. Ustedes tienen la capacidad de. Vamos a poder salir de esta crisis. Vamos a poder salir de esta pandemia. Vamos a poder salir de estos tiempos. Nos falta menos que antes, amén. Le estamos creyendo a Dios porque vienen días de bendición para su pueblo. ¿Quién dice amén? Dunamai. Somos capaces. Dunamai. Vamos a poder. Y este poder era necesario para ellos porque no iba a ser fácil. Como no es fácil para nosotros el día de hoy. A la llegada de la impartición del poder del Espíritu Santo, esa llegada tenía un objetivo claro: la transformación de adentro para afuera. Porque hablamos del poder del Espíritu como ese poder creador, como ese poder que hace milagros, señales, prodigios y maravillas. Pero ese poder empieza a obrar dentro de nosotros. Es un poder que transforma de adentro para afuera. Mire, aquellos hombres que le seguían al Señor, comunes y corrientes, pobres, sin estudio, hombres y mujeres descalificados, que Jesús conocía. Sabía que tenía Judas, un traidor, mentiroso, ladrón, engañoso. Él conocía el corazón de Judas, pero tenía Judas con él. Es que los Judas nos ayudan muchas veces a moldear carácter.
Tenía a Simón el Celote, un joven nacionalista que creía en la violencia. Algunos estudiosos dicen que el apodo Celote viene de un cuchillo que se utilizaba para degollar. Discípulo de Jesús. Tenía un Pedro. De Pedro se podía esperar cualquier cosa, en cualquier circunstancia. No se conectaba la lengua con el cerebro. Un día estaba bien, el otro día estaba mal. Un día estaba feliz, el otro día estaba bravo. Pero él conocía a Pedro. Tenía Juan, un soñador. Esa gente que vive perenne en el tercer cielo y nunca pone los pies en la tierra. Y de las mujeres, ¿qué les digo? María Magdalena, 7 demonios salieron de ella. Jesús sabía que sin el poder del Espíritu Santo dentro de ellos no podrían con la gran comisión. Para eso se nos da el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para transformarnos. Tenemos que cambiar aquí adentro para cambiar nuestra circunstancia. El primer milagro que tenemos que ver somos nosotros mismos, para después ver milagros afuera. Hay cosas en nosotros que nunca nosotros podremos cambiar, solo el Espíritu Santo. Ay, las mujeres somos buenas para eso, ¿va? Queremos cambiar al marido. ¿Usted se cree Jesús? Espíritu Santa, ¿se cree usted? ¿Ah? Que nosotros pensamos que nosotros tenemos la asignación en esta vida de cambiar al marido. Se equivocó. Por eso es que tiene tanto problema en la casa, porque no es usted, es el Espíritu Santo. Amén. Ore, ayune, haga lo que usted tenga que hacer espiritualmente. Sea una mujer sabia, no pelee con el marido, que al marido lo cambia el Espíritu Santo, se lo digo por experiencia. Amén. Aquellos hombres se habían comprometido con Jesús, pero lo abandonaron. En el momento más difícil lo abandonaron, se escondieron como cobardes. Pero muchas veces hacemos eso nosotros. Huimos, nos comprometemos hoy y mañana se nos olvida el compromiso. Le decimos Señor, Señor, pero no le obedecemos. Lo traicionamos como los traicionaron los discípulos. Necesitamos la dunamai de Dios, la dunamai del Espíritu Santo, ser capaces de ser firmes en decisiones que hemos tomado por Él. La demostración más grande de poder del Espíritu Santo empieza dentro de nosotros, porque la demostración más grande del poder del Espíritu Santo es la transformación del corazón del hombre. Mire, para Dios es más fácil ordenarle a la luna y a las estrellas que dancen. Para Dios es más fácil hablarle al mar y que el mar se abra, porque la creación nunca va a contender contra su creador, pero el hombre sí. Dios le dice al hombre al sur y el hombre coge al norte. Dios le dice al hombre por aquí no, y él coge ese camino. Por eso lo más difícil de transformar es el corazón de un hombre. Y cuando esto pasa, yo no puedo seguir siendo la misma persona. Algo en mí cambia, o todo en mí cambia. No pienso igual, no hablo igual, no me visto igual, no amo igual. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Pero si usted tiene 10 años de venir a portadores de su gloria y usted sigue siendo la misma persona, permítame decirle que usted todavía no conoce el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo transforma. Amén, transforma. Mire, lo hizo antes. Veámoslo con Saúl, 1 Samuel 10:6-7. Y que en ese momento nada más el Espíritu Santo estaba a la par, o venía y se iba. Dice entonces: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás como ellos y serás una nueva persona. Se lo dijo a Saúl, pero yo lo profetizo para tu vida. Amén. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Y otra traducción dice que Saúl fue mudado a otro hombre, porque cuando el Espíritu
cuando el Espíritu Santo y cuando su poder entran dentro de nosotros, somos mudados a otro hombre, somos mudados a otra mujer. Cuando la palabra nos dice esto, nos dice que se nos cambian las vestiduras como el pródigo. Te quita la vestidura de pecado, te quita la vestidura de vergüenza, la vestidura de culpa, y te pone ropas nuevas y ropas santas. Eso hace el poder del Espíritu en nosotros, y necesitamos ese poder en estos tiempos más que nunca, porque ya no son gigantes como Goliat, ahora son el gigante de la duda, del razonamiento, el gigante del pecado, el gigante de la incredulidad, de la violencia, el gigante de esta pandemia que tiene atemorizado a mucha gente. Hoy más que nunca necesitamos ese poder sobrenatural del Espíritu Santo para vivir en un mundo en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Un mundo que no quiere dar cuentas porque no se quiere someter. El verdadero poder del Espíritu Santo no reside en nuestros brazos, en nuestras fuerzas físicas, sino ese poder se desata en nuestro interior. Y es el poder que me hace ser capaz de estar de pie en un tiempo como el de ahora. Es el poder que me hace ser capaz de seguir teniendo fe, confianza y esperanza en tiempos como el de ahora. Es el poder que me hace ser capaz y perseverar en sus promesas en un tiempo como el de ahora. Para eso fue desatado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, Jesús necesitó ese poder. No lo vamos a necesitar nosotros. Vamos a Lucas 4:1. Antes de esto vemos a Jesús siendo reafirmado por el Padre. Cuando se bautiza, los cielos se abren. Dice que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. 3 veces se menciona en la palabra esto, no solamente aquí. Se mencionó en Isaías proféticamente y se mencionó también en la transfiguración 3 veces. Pero vemos a un Jesús afirmado por el Padre. Pero dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto fue tentado 3 veces. Las mismas tentaciones con las cuales nos quiere seducir el diablo a nosotros hoy día. La primera tentación: convierte estas piedras en pan. Me habla a mí de querer yo hacer mi propio pan, mis propias reglas, decir yo cómo quiero vivir, decidir yo qué es pecado y qué no es pecado. Perdón, lo que es pecado está en la palabra como pecado. Vivir en mis propias reglas. Segunda tentación: tírate desde el pináculo y él mandará a sus ángeles a ti para que tu pie no tropiece. La segunda tentación es querer manipular la palabra a nuestro favor. Y además poner a prueba el amor del Padre. Usted no tiene por qué poner a prueba el amor del Padre, porque ya el Padre le demostró a usted cuánto le amaba. Dio a su único Hijo en una cruz del Calvario para demostrarle su amor. Por eso Él dice: porque de tal manera nos amó desde un amor sacrificial. Y la tercera tentación: le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te doy si postrado me adorares. Satanás siempre va a querer quitarte la adoración al único y sabio Dios, para que adores al marido, para que adores a la marida, a los hijos, al trabajo, al estudio, a cualquier cosa menos a Él. Pero vemos también cómo ese poder le dio fuerzas a Jesús para cumplir con su asignación y no caer en tentación. Porque le voy a decir algo: Jesús fue tentado como hombre, no como Dios. No como Dios. Y si Jesús pudo decirle que no a la tentación
por el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos decirle no a la tentación, porque ese mismo poder actúa en nosotros. Mire el versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Y después Jesús empieza a hacer milagros. Que necesitamos ese poder. Claro que lo necesitamos. Porque mucha gente se quedó en el desierto haciendo su propio pan. Porque mucha gente se quedó en el desierto porque no sentía el amor del Padre. Y porque mucha gente se quedó en el desierto porque empezó a adorar a algo o a alguien que no era el Señor. Y usted se convierte en lo que usted adora. Con ese poder Jesús pudo enfrentar a Satanás. Y es que hay muchos aspectos de ese poder. En los milagros es la fe para cumplir una asignación y tener la victoria en la unción. Pero en guerra espiritual se llama fuerza. Pero la primera guerra espiritual está aquí adentro. No intente usted sacar chamucos afuera si está llena de chamucos. No pretenda cortarle la cabeza a los Goliat de afuera si adentro suyo vive Goliat, los primos, la mamá y el papá de los Goliatcitos. La primera guerra espiritual es adentro. La primera guerra espiritual son con nuestros propios demonios, nuestros propios gigantes. Fuerza. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y dice, en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No la fuerza suya, la fuerza de Él. Fuerza aquí es la palabra ishus, que significa prevalecer, significa sostener, significa retener, porque son las fuerzas de Él. Esta fuerza, este poder del Espíritu Santo viene a nosotros en momentos de crisis. ¿Quién sabe que es una crisis? Yo también. Solo el hermanito y yo sabemos que es crisis. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros los pastores tenemos que predicar aquí mientras tenemos una crisis. Tenemos que orar por sanidad cuando tenemos en la casa algún enfermo. Tenemos que declarar que vienen buenas noticias cuando nosotros hemos recibido una mala noticia. Yo tengo un testimonio que darles. Voy a esperarme un momentico nada más, porque estos tiempos han sido muy difíciles. Pero no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Él. Soy capaz de orar por un milagro cuando estoy esperando el mío. Soy capaz de darte palabras de aliento cuando muchas veces yo las necesito. Soy capaz de creerle a Dios por tu milagro cuando a veces necesito fe para el mío. Fuerza, no las mías, las de Él. Él me retiene, amén. Él me sostiene y la fuerza de Él prevalece sobre cualquier otra fuerza. Efesios 6:10 es una orden para usar ese poder. Fortalezcanse en el poder del Señor. Fortalezcanse en el poder de su fuerza. Hoy más que nunca lo necesitamos. Esa fuerza que nos levanta cuando ya no queremos caminar. Esa fuerza que nos hace seguir creyendo cuando pensamos que ya no hay esperanza. Esa fuerza que nos permite seguir hablando de Él cuando estamos en medio de la noche difícil. Esa fuerza que me hace decir, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo se ha de levantar, y lo que vive en esta mi carne. Esta fuerza que me dice, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa fuerza que me hace declarar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío.
Mi Dios en quien confiaré. Ese es el milagro más grande. Yo no quiero ver el mar abrirse. Yo no quiero que fuego caiga del cielo. Yo no necesito ver las estrellas danzar. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Estamos de pie. Estamos de pie. Y muchas veces hemos visto muchas cosas derrumbarse a nuestro alrededor, pero seguimos estando de pie. Dunamai, la fuerza del Espíritu Santo. Dunamai, estoy de pie, estoy de pie. Para eso yo quiero el Espíritu Santo. Para eso yo necesito el Espíritu Santo. Amén. Les vuelvo a decir, es más fácil para el Señor ordenarle a la naturaleza. Es tan fácil, tantas cosas. Mire, vemos a David matar leones y osos. Y David no tenía el cuerpo del prototipo del guerrero. Usted no puede ni con el gato. Y David mataba leones y osos. Y vemos cuando se enfrenta a Goliat, poderoso, ¿verdad? Ese gigante de no sé cuántos metros, que venía armado hasta los dientes. Y David ni siquiera pudo ni quiso ponerse la armadura de Saúl, porque lo que le funcionó a aquel no me puede funcionar a mí. Amén. Y mire qué linda la declaración, la sabemos, 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes a mí con ametralladora. Tú vienes a mí con chisme. Tú vienes a mí con murmuración. Tú vienes a mí con falso testimonio. Tú vienes a mí con amenazas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo que le estaba diciendo David a Goliat: yo vengo con un poder superior al tuyo. ¿Quién dice amén? ¿Quién le parece que esto es asombroso? A mí no. A mí no. A mí no me impacta eso. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Ay, eso sí me mueve. Se fue David a pelear a la guerra con todo su ejército, y venían de camino, y cuando llegan a Siclac, su ciudad, resulta que Siclac había sido arrasada. Habían quemado la ciudad y se habían llevado cautivos a las mujeres, a los niños y los ancianos, las esposas de David, los hijos de David. Y David llora. Y como si eso no fuera poco, resulta que su mismo ejército, sus mismos hombres, se rebelan contra David y le dicen: tú tienes la culpa. ¿Alguna vez usted se ha sentido mal porque le han culpado por algo que usted no ha hecho? Ay, esto sí es impactante. 1 Samuel 36. Esto sí me hace a mí brincar. Esto sí me hace de mí decir gloria a Dios. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y cuando alguien está en amargura, culpa a los demás de todo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, aquí no dice que David empezó a llorar. Aquí no dice que David cayó en conmiseración. Aquí no dice que David empezó a justificarse y empezó a pelear con esos malagradecidos. No. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto sí es impactante. Esto sí es emocionante, porque este sí era un gigante más grande que Goliat. ¿Cómo se pudo fortalecer en Jehová en medio de esa circunstancia? Usted y yo nos hubiésemos puesto bravos, hubiésemos peleado con los malagradecidos, le hubiéramos dicho al Señor: ¿por qué permitiste esto? Pero el poder del Espíritu, el poder del Espíritu viene sobre nosotros en tiempos de crisis. El poder del Espíritu nos fortalece cuando el hombre no puede.
Él nos levanta cuando el hombre nos pone el pie. Él nos sostiene cuando hemos pensado que todo se ha acabado. Él nos sostiene cuando pensamos que ya no vamos a poder vivir lo de antes. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos da fuerzas para seguir confiando, Él nos da fuerzas para seguir teniendo fe. Mas David se fortaleció en Jehová. Esto sí es impactante, porque esto solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Por eso es que David escribe: hubiese yo desmayado, hubiese yo desfallecido si no creyere que veré la bondad de Dios y su misericordia aquí en la tierra de los vivientes. Si usted ha visto la bondad de Dios, levante su mano. Yo levanto las dos mías. Si puedo levantar los pies, los levanto también. He visto su bondad, he visto su misericordia, he visto puertas abrirse cuando se han cerrado, he visto diagnósticos médicos echados a la basura, porque Dios tiene la última palabra. Hubiese yo desmayecido, hubiese yo desmayado, me hubiese vuelto loca, me hubiese deprimido si no creyera que veré la bondad y la misericordia de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Pero lo puedo hacer por mí misma. No, soy muy cobarde. Soy muy cobarde. Pero entonces agarro las fuerzas, agarro su poder, el que me sostiene, el que me retiene. Amén. Y es cuando nos hacemos fuertes en batalla. Lo mismo pasó con Jesús en el Getsemaní. Fue el poder del Espíritu que le dio la fuerza para tomarse la última gota de aquella copa. Hechos 1:8. Estoy a punto de dejar de predicar. Es que ya yo lo siento. ¿Quién lo siente? Ya yo lo siento. Me siento las piernas que Él está aquí. Él está aquí. Pero recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaban poder? Y me seréis testigos. Necesitaban el poder para ser testigos. ¿Quién aquí puede levantar su mano y decir: yo soy testigo, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo? A ver, ¿quién? A ver si siguen levantando la mano cuando les diga esto. ¿Sabe qué significa testigos? Es la palabra martus. ¿Y sabe qué significa martus? Mártir. ¿Y sabe qué es un mártir? Aquella persona que está dispuesta a morir. Aquella persona que está dispuesta a morir por una causa, por alguien. ¿Estaría usted dispuesto a morir por Jesucristo? Es fácil decir amén porque aquí no nos persiguen. Declárese cristiano en un país musulmán. Cuando le digan que lo matan a usted y matan toda su casa, ahí sí no es fácil. Y lo iban a necesitar. Claro que lo iban a necesitar. Eran hombres temerosos, miedosos, pero aquel temor se convirtió en un espíritu de invencibilidad y empezaron a hacer proezas. Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro tuyo, usted hace proezas. Y lo necesitaban porque iban a morir todos. Las muertes más crueles y más espantosas: crucificados, aserrados, quemados. Pero el poder del Espíritu, el Espíritu de fuerza, estaba con ellos. Ese poder lo necesitamos hoy para seguir viviendo en un mundo que está en caos. Necesitamos la Dunamai para ser capaces de no comprometer principios. Necesitamos la Dunamai para ser capaces de seguir alabando y glorificando su nombre en medio de. Necesitamos ese poder del Espíritu que obra en nosotros
de adentro para afuera, para cambiar esa vieja manera de vivir que nos persigue. Sin Él no podemos. Sin Él usted no hubiese podido estar aquí. Sin Él nos hubiésemos dado por vencidos. Sin Él no tendríamos fe. Sin Él no tendríamos esperanza, no tendríamos paz, no tendríamos consuelo, porque nada de eso produce el hombre. Eso lo da Él. ¿Quién quiere ese espíritu de poder? Levante su mano. ¿Quién necesita ese espíritu? Yo lo necesito. Yo lo necesito. Cierre sus ojos. Si usted quiere postrarse, se postra. Si quiere ponerse de pie, se pone de pie. Pero pídalo, por favor, porque el que pide, recibe. Usted vino hoy aquí para tener una experiencia diferente, porque si no se hubiera quedado en su casa viendo tele. Llame al Espíritu de Dios. Diga: el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Y si usted quiere gritar, grite. Y si usted siente que no puede mantenerse de pie, no se preocupe. Llena mi ser. Pero pídalo. Espíritu de Dios, Alguien necesita llegar con fuerzas a su casa, llena mi vida. porque en su casa hay crisis. Hoy necesitas del Espíritu de poder. Mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname. Vamos, dígale: lléname. Con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Vamos, pídalo, pídalo, pídalo. Lléname con tu amor. Necesito fuerzas. Lléname Fuerzas para seguir adelante. con tu Necesito fuerzas para tener fe. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. llena Ven llenando, toca, mi toca, 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 toca. vida. Llena todo vacío, da fuerzas. Llena mi alma. Hay gente que está siendo tocada en este momento. Llena mi ser. Permítase tener una experiencia con el Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Oye, el milagro que estamos pidiendo viene adentro. Llena Está dentro. mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Lléname, Dígale: lléname cuerpo, alma y espíritu. con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Si usted siente abrir su boca y empezar a profetizar y hablar en lenguas, hágalo. Hágalo, porque esto es una experiencia suya con Dios. Con tu amor. Vamos, pídale: quiero más de ti, Espíritu de Dios. Lléname tanto de ti que no quede nada mío. Lléname tanto de ti que no quede carne en mí, Señor. Con un corazón sediento que desespera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra
sueltos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Esperamos, Señor, aquí estamos expectantes. Ven, vamos, pídalo. ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Lléname a mí, Espíritu Santo. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti, Señor. Esperamos por ti, Señor. Ven, Ministra, ven, satura, Espíritu toca, Santo, restaura. ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla fuerza. Ven, ven, Sopla capacidad. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti, Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, derrama de tu poder. Espíritu Santo, derrama, derrama más de ti. Te toque, deja que el Espíritu Santo te llene, deja que el Espíritu Santo te transforme. Oh, tú estás aquí, podemos sentir tu gloria sobre mí.
anhelamos más de ti, anhelamos más de ti. Exhibe tu gloria. Anhelamos más de ti, Espíritu Santo. Oh, llénanos, llénanos, llénanos. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, mi Rey. Anhelamos más de ti. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Oh Espíritu Santo, yo navegaré en el río de tu Espíritu. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Oh, nos llenamos más de ti. Oh, se escuchan voces angelicales, Señor, subir a ti. Es el Espíritu Santo que está tocando en ese momento. Cántico nuevo, vamos, abre tu boca, iglesia, abre tu boca. Desciende en este momento, Espíritu Santo de Dios, y toca cada corazón. Escucha a tu pueblo, Señor, como anhelan más de ti.